Isabela se encontraba en la sala del tribunal. El peso de la decisión que estaba a punto de tomar se hacía cada vez más evidente. Sentía la mirada de su exesposo, Marcus, clavada en su espalda, como si cada palabra que ella pronunciara fuera una herida más en su ego. Los años de sacrificios, de poner la carrera de él por encima de la suya, de ser la esposa que siempre estuvo en la sombra de su esposo exitoso, parecían haber sido en vano. El matrimonio de Isabela y Marcus había sido uno de esos que comenzaron llenos de promesas y sueños compartidos. Se conocieron cuando ella era una joven recién salida de la universidad y él, un joven ejecutivo con grandes aspiraciones. Se enamoraron rápidamente, y después de un par de años de noviazgo, se casaron. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, las cosas cambiaron. Isabela había dedicado toda su energía a apoyar la carrera de Marcus. Sacrificó su propio sueño de ser una exitosa diseñadora gráfica para convertirse en la esposa perfecta, apoyando a Marcus en cada paso, asumiendo el rol de madre y ama de casa, mientras él ascendía en el mundo corporativo. Cuando llegaron los niños, Emma y Lucas, Isabela se encargó de todo. Sus días consistían en llevar a los niños a la escuela, recogerlos, atender la casa y, cuando tenía tiempo, trabajar a medio tiempo en un par de proyectos gráficos. Sin embargo, nunca se permitió olvidar que el sueño de su marido era lo más importante. Pero la vida de Isabela, al igual que la de muchas mujeres que sacrifican sus propios deseos y metas por la familia, comenzó a desmoronarse lentamente. La distancia emocional que comenzó a generar Marcus fue lo primero que notó. Ya no se sentían como antes. La mirada distante de su esposo, sus largos días fuera de casa, las frecuentes reuniones de trabajo que se alargaban hasta altas horas de la noche, y, lo más alarmante, su falta de interés en su vida. Empezaron a despertar las alarmas en Isabela. Una tarde, mientras preparaba la cena, Marcus llegó a casa con una expresión cansada y evasiva. Sin decir una palabra, se dirigió directamente a su oficina. Un gesto que Isabela interpretó como un signo de que algo no estaba bien. La noche llegó y, mientras ella se encontraba en la cocina, oyó su teléfono sonar en la mesa. Sin pensarlo, lo tomó. Era un mensaje de texto de una mujer. Una mujer llamada Delila. Te quiero ver mañana. No aguanto más sin verte. Leía el mensaje. El corazón de Isabela dio un vuelco. ¿Quién era esta mujer? Esa misma noche, en un arranque de valentía, Isabela decidió confrontar a Marcus. Lo encontró en su oficina, con la cabeza entre las manos. Pero al levantarla, su rostro era frío y calculador. Sin previo aviso, Isabela lanzó la pregunta que había estado rondando su cabeza durante semanas. ¿Quién es Delila?, dijo con la voz firme, aunque el miedo y la inseguridad le recorrían todo el cuerpo. Marcus la miró con una mirada llena de desprecio. ¿De verdad estás espiando mi teléfono ahora?, respondió con sarcasmo. El tono de su voz fue como un látigo, golpeándola directamente en el corazón. Isabela, luchando por mantener la calma, dio un paso adelante. Sabía que algo estaba pasando. Te he estado viendo alejarte de mí. De la familia. ¿Qué está pasando, Marcus? Con una sonrisa de desprecio. Marcus se levantó y la miró fijamente. ¿Qué crees que está pasando?, respondió en tono áspero. No eres más que una ama de casa envejecida. Nunca te importó lo que yo hacía ni lo que yo necesitaba. Siempre estuviste más ocupada en ser la esposa perfecta que en entenderme. Y ahora, te encuentras espiando mi teléfono. Como si eso fuera a cambiar algo. Isabela sintió como un puño invisible le apretaba el pecho. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había sido tan ciega ante los signos? ¿Ante las señales de que algo no iba bien? Los recuerdos de su sacrificio, de sus años de dedicación a su familia, ahora le pesaban más que nunca. Con una risa fría, Marcus continuó. Estás envejeciendo, Isabela, el mundo sigue adelante, y tú sigues atrapada en tus fantasías. La realidad es que has quedado atrás. Yo ya no te necesito. Y ahora, voy a encontrar mi propia felicidad. No tengo tiempo para alguien como tú. El golpe fue tan fuerte que Isabela sintió que se desmoronaba. Sin embargo, en ese momento, algo dentro de ella despertó. No sabía lo que iba a hacer. Pero no iba a dejar que las palabras de Marcus la destruyeran. Había pasado tanto tiempo dándolo todo por él, por su familia, que ahora se encontraba sin nada, sin identidad propia, sin dirección, pero no iba a rendirse. Al día siguiente, después de una larga noche sin dormir, Isabela se dio cuenta de que tenía que hacer algo. El divorcio era inevitable. Pero lo que no iba a permitir era seguir siendo una víctima. Decidió que se iba a reconstruir. Aunque no sabía cómo, los próximos meses fueron una lucha constante. No solo con el dolor del divorcio, sino también con la humillación pública que Marcus se aseguró de infligirle. Cada vez que se encontraba con él en los tribunales, él la miraba con una mezcla de desdén y superioridad.
en su última audiencia de divorcio, cuando el juez le pidió a cada uno que diera sus declaraciones. Marcus miró a Isabela con esa sonrisa burlona que tanto la hacía sufrir. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Isabela? Se burló en voz alta. Con tu falta de experiencia. Sin estudios, sin carrera, ¿qué suerte tienes de que el trabajo de conserje sea lo único que puedas conseguir? Nadie te va a contratar para algo mejor. Seguramente no sabrás ni cómo llenar una solicitud de trabajo. Sus palabras resonaron como un eco en su mente. Cada palabra era una daga que se clavaba en su alma. Sin embargo, Isabela no le respondió. En ese momento, algo dentro de ella se rompió. Pero a la vez, algo comenzó a sanar. Ya no era la mujer que había sido antes. Ya no era la esposa subordinada y sacrificada. Estaba empezando a encontrar su verdadera fuerza. Después de esa audiencia, Isabela no volvió a ser la misma. Con cada día que pasaba, su dolor se transformaba en determinación. Sabía que no podía seguir siendo la mujer que Marcus pensaba que era. El destino le había dado una oportunidad, aunque dolorosa, para empezar de nuevo, y no importaba lo que él pensara o dijera. Ella iba a demostrarle que había más en ella de lo que él nunca había visto. La vida de Isabela comenzó a transformarse, aunque en su momento no lo entendía completamente. A pesar de la humillación del divorcio, las palabras crueles de Marcus y el dolor de perderlo todo, ella se negó a sucumbir al abismo. Sabía que tenía que seguir adelante por sus hijos, pero también por sí misma. No quería ser solo una víctima más de las circunstancias. Así que, cuando vio el anuncio de trabajo en Torres Empresariales Maxwell, un edificio que alojaba la empresa de Marcus, algo dentro de ella despertó. Parecía un trabajo indigno para alguien con su formación académica, pero en su mente. El trabajo era solo un medio para llegar a algo más. Los primeros días fueron un verdadero desafío. Isabela comenzó a trabajar como conserje en el edificio, un lugar donde antes había sido un simple espectador de los lujos que su exesposo disfrutaba. Ver las grandes oficinas, los lujosos pasillos, las interminables reuniones de negocios que sucedían tras las puertas cerradas, era como una burla constante de lo que había perdido. Sin embargo, el trabajo, por humillante que fuera, le proporcionaba lo más importante: estabilidad para ella y sus hijos. Y con ello, una sensación de control sobre su destino, aunque fuera en el trabajo más humilde que jamás hubiera imaginado hacer. Mientras limpiaba los pasillos, las oficinas, las salas de conferencias y el lujoso vestíbulo, Isabela comenzó a observar cada detalle. Los ejecutivos, ajenos a su presencia, conversaban abiertamente sobre contratos, estrategias de negocios y, lo que más le llamó la atención, sobre las finanzas de la empresa. Ella no era una experta en finanzas, pero había aprendido mucho sobre la industria durante sus años de matrimonio con Marcus. Sabía que las conversaciones que escuchaba no eran las típicas discusiones sobre políticas de negocio, sino que había algo más, algo turbio, que no debía estar sucediendo a espaldas de los clientes, pero aún no podía saber exactamente qué era. Isabela se sentaba en las salas de descanso durante sus turnos, observando a los empleados de alto rango, quienes, sin saberlo, hablaban a menudo con ella sin ningún reparo. A veces, los ejecutivos discutían sobre cómo optimizar los fondos de los clientes, cómo aumentar las ganancias a costa de las inversiones de los más pequeños. Estos comentarios, aunque vagos, la hicieron sospechar que algo estaba muy mal en la empresa. Había demasiadas menciones sobre desvíos de dinero y manipulaciones contables que, aunque no podía confirmar, le hacían sentir que había algo que no encajaba. Una noche, mientras limpiaba la sala de conferencias, algo extraño ocurrió. Había quedado sola en el piso superior, ya que la mayoría de los empleados se habían ido a casa después de una reunión de alto nivel. Al pasar por la mesa de la sala de juntas, notó un documento que había sido dejado atrás, entre papeles que no parecían importantes a simple vista. Curiosa, se acercó y lo levantó con cautela. Al leerlo rápidamente, su corazón latió más rápido al darse cuenta de que el documento era un informe financiero detallado que mostraba cómo la empresa de Marcus estaba desviando grandes cantidades de dinero de las cuentas de los clientes, alterando registros contables y manipulando inversiones. El miedo y la adrenalina recorrieron su cuerpo. Sabía que este descubrimiento podría cambiarlo todo, a pesar de que su primer impulso fue ir directamente a la policía. Isabela era consciente de que, si lo hacía, las consecuencias para ella serían devastadoras. No era más que una simple conserje en ese momento, y no podía arriesgarse a perder aún más de lo que ya había perdido. Necesitaba ser más inteligente que eso. Durante las siguientes semanas, Isabela actuó con una discreción casi perfecta. Sabía que tenía que ser cautelosa. Decidió que lo primero que debía hacer era recopilar más pruebas. Seguir observando, seguir escuchando,
Cada vez que pasaba por una oficina o un pasillo vacío, echaba un vistazo a los documentos que dejaban descuidados, tomando notas mentales y fotos discretas con su teléfono móvil. En cada reunión que limpiaba, trataba de escuchar con atención y memorizaba los detalles que pudieran ser útiles más adelante. Sabía que tenía que ser meticulosa, porque cada pequeño pedazo de información podría ser la clave para derribar todo el imperio de su exesposo. Durante una de sus noches más largas, mientras repasaba algunos papeles, Isabela encontró algo aún más alarmante. No solo se estaban desviando los fondos, sino que también había una red de sobornos y pagos ilegales a autoridades y clientes importantes, que probablemente estaban siendo utilizados para encubrir la corrupción interna. Estaba claro que Marcus no solo estaba manipulando las cuentas, sino que estaba vinculado a un sistema mucho más grande de fraude y corrupción. El dilema se instaló en su mente. ¿Qué hacer ahora? Tenía el poder de destruir a su exesposo y a su empresa. Pero ¿cómo podría hacerlo sin arrastrarse más en la tormenta que ya había comenzado? Isabela no quería destruir todo, no sin una razón válida, pero sabía que había que detener a Marcus y a su red. Por el bien de todos los afectados. No solo por su propio dolor, sino por las personas que, como ella, habían sido manipuladas y afectadas por sus acciones. Fue entonces cuando decidió que necesitaba ayuda. No podía hacerlo sola, no sin arriesgarlo todo. Recordó a Elena Martínez, una inversionista que había sido cliente de la empresa y que había perdido una cantidad significativa de dinero debido a las prácticas fraudulentas de Marcus. Elena había sido una de las primeras personas en sospechar que algo no estaba bien. Pero nunca había tenido las pruebas para demostrarlo. En una noche lluviosa, Isabela contactó a Elena y le pidió una reunión. Fue en un café discreto, en un rincón apartado, donde ambas se encontraron. Elena, al principio desconfiada, escuchó con atención mientras Isabela le mostraba las pruebas que había reunido. Las fotos, los documentos, las grabaciones de las conversaciones. Todo estaba ahí. La evidencia irrefutable de las fechorías de Marcus. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Elena, una mujer astuta, que no se dejaba llevar por promesas vacías. Isabela, mirando directamente a los ojos de Elena, respondió con determinación. Porque tengo todo lo que necesitas para hundirlo. Con estas pruebas, podemos tomar el control de la empresa. Y porque sé más sobre Marcus que nadie. Sé cómo piensa, cómo opera, y cómo podemos derribarlo de la manera más eficiente. Elena se quedó en silencio por un momento, observando los documentos. Luego levantó la vista, una sonrisa astuta apareciendo en su rostro. Creo que esto es el comienzo de una asociación muy interesante, dijo Elena, estrechando la mano de Isabela. Así comenzó la verdadera lucha de Isabela. Lo que parecía un trabajo humilde de conserje se convirtió en el trampolín para destruir la vida de su exesposo. Con Elena a su lado, comenzaron a trazar un plan meticuloso. La caída de Marcus era inevitable, y ella iba a ser la que se asegurara de que pagara por todo lo que le había hecho a ella y a tantas otras personas. La estrategia que Isabela y Elena trazaron no fue sencilla. Después de aquella reunión decisiva en el café, ambas sabían que el primer paso era construir una red de aliados y reunir recursos para llevar a cabo una investigación formal que pudiera derribar a Marcus y su imperio. Elena, con su influencia como inversionista y su conocimiento del mundo empresarial, se encargó de mover las piezas grandes. Era una mujer perspicaz, con conexiones valiosas en el mundo de las finanzas y la ley. Sabía que tenía que ser estratégica, ya que un movimiento en falso podría hacer que todo se desmoronara. Isabela, por su parte, continuó trabajando en el edificio de torres empresariales Maxwell, aunque ya tenía la convicción de que lo que hacía era esencial. No podía evitar la sensación de humillación que sentía cada vez que veía a Marcus en su oficina, ocupado con su mundo de lujos y vanidad. Sin embargo, esa humillación pronto se transformó en su mayor motivación. Tenía que ganar, no solo por ella misma, sino por todas las personas que él había explotado durante años. Durante los días siguientes, Isabela no solo se dedicó a limpiar, sino que también estudió cada rincón del edificio con una precisión casi obsesiva. Tomaba nota de los hábitos de los empleados, las reuniones que se realizaban en las salas privadas y los pequeños detalles que a menudo pasaban desapercibidos para los demás. Como conserje, tenía acceso a muchos lugares donde nadie sospechaba que ella pudiera estar escuchando o viendo lo que sucedía. En una de sus noches más largas, mientras pasaba por la oficina de contabilidad, escuchó una conversación que le heló la sangre. ¿Cómo va la ocultación de los fondos de los clientes?, preguntó una voz masculina, la de uno de los altos ejecutivos de la empresa. Bien. Todo bajo control. Las cuentas falsas están funcionando. Y hemos desviado suficiente dinero para cubrir las pérdidas de la última operación.
Los clientes nunca sabrán, respondió otro ejecutivo. El corazón de Isabela latió más rápido. El fraude estaba más profundo de lo que pensaba. No solo estaban manipulando las cuentas, sino que estaban jugando con la vida de las personas, robándoles su dinero sin escrúpulos. Sabía que tenía que seguir recolectando pruebas, pero también entendía que debía ser cuidadosa. No podía permitir que la atraparan antes de que el plan estuviera listo. Una noche, después de que todos los empleados se fueran, Isabela se dirigió a la oficina de su exesposo. La sala de reuniones estaba vacía, pero una carpeta dejada sobre la mesa captó su atención. Decidió que esa sería su oportunidad. Con manos temblorosas pero decididas, tomó la carpeta y la escondió rápidamente en su carrito de limpieza. Cuando regresó a su pequeño apartamento esa noche, se sentó frente a la mesa y comenzó a revisar los documentos que había encontrado. La carpeta contenía más pruebas de las que Isabela había imaginado. Había transacciones ilegales, fondos desviados, pagos a cuentas offshore y un sinnúmero de irregularidades que podrían llevar a Marcus y a su empresa a la ruina. La evidencia era tan contundente que, si llegaba a manos de las autoridades, la caída de su exesposo sería inevitable. Pero también sabía que debía tener más que eso. Necesitaba corroborar cada detalle, cada documento, cada transacción para asegurarse de que no quedara ningún cabo suelto. Isabela pasó horas revisando los papeles, haciendo anotaciones y comparando las cifras. Mientras lo hacía, una idea comenzó a formarse en su mente. Si lograba hacer llegar esta información a los inversores, sería su oportunidad de golpear a Marcus donde más le dolía, en su propio imperio. Elena, por su parte, comenzó a hacer las gestiones necesarias para que la investigación avanzara a nivel legal. Se puso en contacto con algunos de los abogados más reputados que tenían experiencia en fraudes corporativos. Juntas, idearon un plan que llevaría a la empresa de Marcus a la quiebra. Mientras las autoridades investigaban las irregularidades, Elena fue clave en la organización de un equipo de investigadores privados, quienes comenzaron a indagar más a fondo sobre los detalles de las operaciones fraudulentas. Un día, después de varias semanas de planificación, Isabela recibió una llamada de Elena. La voz de Elena era firme y llena de determinación. «Ya tenemos todo lo que necesitamos». «Isabela», dijo, con un tono casi victorioso, «es hora de poner en marcha el plan. Vamos a exponer a Marcus por lo que realmente es». Isabela sintió una oleada de nerviosismo recorrer su cuerpo. La idea de enfrentarse a Marcus, de exponerlo frente al mundo, le producía una mezcla de miedo y excitación. Sabía que este era el momento de la verdad, el momento en que todo lo que había sufrido, todas las humillaciones que había soportado, finalmente tendrían un propósito. Juntas, decidieron que la mejor manera de derribar a Marcus sería hacer una jugada maestro. El paso crucial sería demostrar a los inversores que él había estado manipulando las finanzas de la empresa de forma ilegal. Pero más importante aún, tenían que asegurarse de que los mismos empleados que conocían la verdad estuvieran dispuestos a testificar. Isabela, sabiendo que muchos de ellos la habían visto como una figura sumisa y silenciosa en el pasado, comenzó a hacerles preguntas. Poco a poco, comenzó a ganarse su confianza. Una tarde, mientras Isabela limpiaba el pasillo cerca de la oficina de la Junta, escuchó que una de las secretarias le comentaba a un ejecutivo sobre los movimientos financieros. Era justo lo que necesitaba. En silencio, Isabela tomó nota mental de todo lo que había escuchado. Esa noche, después de sus turnos de limpieza, Isabela se reunió con Elena para coordinar los últimos detalles. El plan estaba en marcha, y la caída de Marcus parecía inevitable. Al día siguiente, antes de que comenzara la reunión clave, Isabela se enfrentó a Marcus en el edificio. Al verlo entrar a la oficina, un sentimiento de satisfacción y justicia recorrió su cuerpo. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que tenía el control de su vida. No iba a dejar que Marcus saliera impune. Cuando entró en la sala de juntas, Elena estaba esperando junto con los abogados y los agentes federales. El rostro de Marcus, al ver la nueva situación, cambió de inmediato. Sabía que algo estaba mal, pero no tenía idea de lo que estaba por suceder. Isabela lo miró con firmeza y, sin rodeos, le dijo: «Marcus, hoy todo termina. Vamos a exponer todo lo que has hecho». El día había llegado. La espera había sido larga, pero la paciencia de Isabela y Elena estaba a punto de dar sus frutos. Después de semanas de planificación meticulosa y de recolectar pruebas irrefutables, las dos mujeres sabían que el tiempo de la venganza había llegado. La empresa de Marcus caía bajo el peso de sus propias mentiras. Y ahora solo faltaba el momento exacto para desmantelar su imperio. Era una mañana fresca de otoño cuando Isabela se levantó para ir al edificio de torres empresariales Maxwell.
El mismo lugar donde todo había comenzado. La misma estructura de cristal y acero que una vez representó con acento agudo el éxito de su ex esposo ahora simbolizaba la red de engaños y corrupción que él había construido. Isabela se miró en el espejo antes de salir, ajustándose el traje ejecutivo que había elegido con precisión. Este era el final del viaje. Y no pensaba dar marcha atrás. Mientras conducía hacia la sede de la empresa, su mente daba vueltas sobre todo lo que había pasado. El dolor del divorcio, la humillación de ser despojada de todo lo que había construido junto a Marcus. La dureza de trabajar como conserje en el mismo lugar que él. Todo eso le había dado una fortaleza que ahora no podía negar. La mujer que miraba al frente ya no era la misma que había cruzado las puertas del edificio en su uniforme de limpieza, tratando de encontrar su lugar. Ahora, era una mujer con poder, con un plan, con la capacidad de acabar con el reinado de Marcus. Elena estaba esperando en el vestíbulo del edificio. Isabela la saludó con una sonrisa fría, y juntas subieron en el ascensor hacia la sala de juntas. Los nervios no eran evidentes en sus rostros, pero ambas sabían que lo que sucedería en las próximas horas cambiaría todo. Mientras el ascensor subía, Elena le dio una última mirada a Isabela. ¿Estás lista?, preguntó con calma, sus ojos reflejando determinación. Más que nunca, respondió Isabela, con una sonrisa de complicidad. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el aire estaba cargado de tensión. El ambiente en la sala de juntas era distinto al que Isabela había conocido años atrás. Los ejecutivos que antes la ignoraban ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Su entrada no pasó desapercibida. En el centro de la sala estaba Marcus, de pie, como siempre imponente, dándose la vuelta cuando escuchó el sonido de las puertas abriéndose. La reacción de Marcus fue inmediata. Su rostro pasó de la sorpresa al desconcierto al ver a Isabela vestida con un traje ejecutivo. Con una postura erguida y segura. No era la mujer frágil que había dejado atrás, la que limpiaba los pisos mientras él dominaba el mundo de los negocios. No, Isabela era ahora una mujer transformada, capaz de enfrentarse a la monstruosidad que había creado Marcus. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, preguntó Marcus, intentando recuperar el control de la situación. Pero su voz tembló ligeramente al ver a Elena entrar detrás de Isabela, seguida de varios ejecutivos de alto nivel. Isabela se acercó con paso firme hacia la mesa. Y, con una calma impresionante, comenzó a hablar. Hay algunos cambios que necesitamos discutir. Marcus, dijo con firmeza. Marcus miró alrededor. Su arrogancia comenzaba a desmoronarse mientras se daba cuenta de que algo no iba bien. Los agentes federales que entraron en la sala detrás de ellos hicieron que su rostro se descompusiera por completo. El miedo que había intentado ocultar por tanto tiempo comenzó a mostrar su verdadero rostro. Isabela levantó un documento que había estado esperando para este momento. Era el informe detallado de todas las actividades fraudulentas de la empresa. Las transacciones ilegales, los sobornos a funcionarios y clientes, las manipulaciones de fondos. Todo estaba ahí, documentado con precisión. Esta empresa ha estado operando bajo un sistema de corrupción y fraude durante años, dijo Isabela, mirando a los ojos a Marcus. Y todo esto lo has hecho a espaldas de tus clientes, tus empleados, y tu familia. Marcus intentó interrumpir, pero su voz ya no era tan fuerte como antes. Esto es ridículo, exclamó, levantando la mano en señal de desesperación. ¿De verdad vas a creerle a una ex conserje? ¿A ella? Elena dio un paso adelante, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. El sonido del golpe resonó en la sala. Los ojos de todos se volvieron hacia ella. Y con una calma calculada. Ella habló. No es solo ella, Marcus, dijo con firmeza. También soy yo, una inversionista afectada por tus crímenes. Y ahora, tenemos todas las pruebas para exponerte. Lo que has hecho durante todos estos años no solo es ilegal, sino inmoral. Isabela, sin perder la compostura, continuó. Desde hace meses, he recopilado pruebas de cada una de tus transacciones fraudulentas, de cada una de tus mentiras. Como conserje, estuve invisible para ti, pero no lo estuve para los documentos que encontré. No lo estuve para los informes que escondiste, para las conversaciones que grabé. Todo está aquí, Marcus. Los ojos de los ejecutivos de la junta directiva comenzaban a mirar con recelo a Marcus. Algunos parecían sorprendidos, otros avergonzados. Pero ninguno lo miraba ya con la admiración que le habían profesado. El poder de Marcus se desmoronaba ante la evidencia irrefutable. Isabela miró a los agentes federales, que se acercaron a Marcus con firmeza. Señor Thompson, dijo uno de los agentes, necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas. La caída de Marcus estaba en marcha. Trató de resistirse, pero su rostro ya lo decía todo.
Su reinado había terminado. Mientras lo escoltaban fuera del edificio, los empleados miraban en silencio. Algunos con asombro, otros con una pizca de alivio. Incluso hubo algunos que aplaudieron discretamente, como si ya estuvieran celebrando la caída de su opresor. Isabela miró a su alrededor. Su corazón palpitaba. Pero sabía que esto era solo el principio de lo que quedaba por hacer. La batalla contra la corrupción no terminaba con la detención de Marcus. Era el primer paso hacia la reconstrucción de la empresa, de su vida, y de la justicia que tanto había esperado. Al salir de la sala de juntas, Isabela se encontró con Elena, quien la miró con una sonrisa. «Lo logramos», dijo Elena con una mezcla de satisfacción y respeto. Isabela asintió lentamente, mirando al horizonte desde la ventana del edificio. «Sí, pero esto no ha hecho más que comenzar. Ahora, tenemos que reconstruir todo desde las cenizas. Y no será fácil». Mientras miraba el edificio, ya no veía un lugar lleno de traiciones y mentiras. Ahora, veía una nueva oportunidad, la oportunidad de hacer las cosas bien, de transformar el dolor en fortaleza y de construir algo que valiera la pena. Los días posteriores a la caída de Marcus fueron una mezcla de caos controlado y nuevas posibilidades. Para Isabela, el triunfo en la sala de juntas no era el final, sino el principio de un arduo proceso de reconstrucción. Después de años de vivir bajo la sombra de Marcus, viendo cómo su mundo se desmoronaba, ahora le tocaba reconstruirlo, pieza por pieza, y hacerlo de una manera que fuera fiel a sus principios. Sabía que el camino sería largo, pero no iba a retroceder. Elena había sido un pilar fundamental en este proceso, aunque su conexión había comenzado como una simple alianza basada en la venganza. Con el tiempo ambas habían formado un equipo imparable. Elena, con su astucia empresarial, y Isabela, con su determinación y conocimiento de la empresa. Estaban construyendo algo nuevo, algo mucho más sólido que lo que había existido antes. La tarea de reconstruir la empresa no solo implicaba limpiar el nombre de la organización, sino también reformarla por dentro, para asegurarse de que nunca más alguien pudiera aprovecharse de su poder de la misma manera que lo hizo Marcus. Isabela no era una ejecutiva tradicional. Sabía que los cambios no solo se trataban de números y políticas, sino también de la gente que componía la empresa. Por eso, desde el primer día de su nuevo rol como copropietaria, hizo algo que pocos hubieran esperado. Decidió conocer a sus empleados personalmente. Desde los guardias de seguridad hasta los altos ejecutivos. Isabela quería asegurarse de que cada persona en la empresa se sintiera valorada, sin importar su posición. Esto era algo que Marcus jamás había hecho. La política de trabajar desde abajo era algo que Isabela entendía perfectamente. Cada mañana, cuando llegaba al edificio, saludaba a cada empleado por su nombre, no solo a los ejecutivos con traje y corbata, sino también a los trabajadores de mantenimiento, a los recepcionistas, a las personas que antes se consideraban invisibles. Sabía que eso era lo que verdaderamente creaba una cultura de confianza y respeto. Para ella, nadie era más importante que otro. Todos contribuían al éxito de la empresa. Un día, mientras estaba en su oficina revisando algunos documentos, Sandra, una ejecutiva que siempre había sido especialmente cruel con ella durante sus días como conserje, entró con una actitud diferente. Isabela la observó en silencio mientras se acercaba. «Así que, supongo que ahora debo llamarte jefa, ¿verdad?», dijo Sandra, con una sonrisa tensa, como si la situación la incomodara. Isabela la miró directamente a los ojos y, con una calma impresionante, respondió: «Puedes llamarme Isabela, como siempre lo hiciste, aunque, ahora, tal vez podrías intentar hacerlo sin el tono condescendiente». Sandra pareció avergonzada. Durante todos los años en que Isabela había trabajado en la empresa, Sandra había sido una de las personas que más la había menospreciado, tratando de hacerla sentir pequeña y sin importancia. Ahora, cuando veía el cambio de Isabela, no podía evitar sentirse incómoda. «Te debo una disculpa», dijo Sandra, avergonzada. «Sé que te traté mal en el pasado. No sé cómo pude haber sido tan cruel». Isabela sonrió, pero su respuesta fue sencilla: «No te disculpes por el pasado, Sandra, demuestra tu arrepentimiento con tus acciones futuras». Ese día marcó el comienzo de un cambio profundo en la dinámica de la empresa. Sandra, que anteriormente había sido parte de la élite que subestimaba a Isabela, ahora se encontraba ante una oportunidad de redimirse. Isabela no esperaba disculpas vacías, sino cambios reales en la actitud de todos los empleados. Porque la verdadera redención no se encontraba en palabras, sino en acciones. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a interesarse en la historia de Isabela.
La transformación de la ex conserje en copropietaria de una empresa multimillonaria fue algo que captó la atención de varios periódicos locales. De conserje a ejecutiva. La increíble historia de Isabella Thompson fue un titular que apareció en varias portadas. El mundo parecía querer conocer más sobre la mujer que había derribado a un imperio de corrupción. Para Isabella, era un recordatorio de que todo lo que había logrado no era solo para ella, sino para aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Isabella y Elena trabajaron incansablemente para estabilizar la empresa, pero lo hicieron con un enfoque que Marcus jamás habría considerado: la transparencia. Despidieron a varios ejecutivos que habían estado involucrados en las prácticas fraudulentas de Marcus y comenzaron a implementar nuevas políticas para garantizar la honestidad y la responsabilidad en cada rincón de la compañía. Se estableció un programa de beneficios para los empleados. Uno que no solo cubría el seguro médico o las vacaciones, sino que también incluía educación continua y oportunidades de ascenso para todos los niveles. Porque Isabella sabía que un buen negocio no solo se trataba de ganar dinero, sino de cuidar a las personas que hacían posible ese éxito. Un año después de la caída de Marcus, la empresa estaba prosperando como nunca antes. Los inversores, aunque inicialmente temerosos de los escándalos, ahora confiaban en Isabella y en Elena. La compañía, que alguna vez fue sinónimo de corrupción, se había transformado en un modelo de transparencia y justicia. Isabella se había ganado el respeto de todos los que alguna vez la subestimaron. Y más importante aún, se había ganado su propio respeto. Don Roberto, el hombre que había sido su supervisor cuando trabajaba como conserje, se acercó a ella un día con una expresión emocionada. Le sonrió y le dijo: ¿Quién iba a decir que la mejor empleada que tuve terminaría siendo mi jefa? Isabella lo miró y, con una sonrisa cálida, le ofreció algo que nunca habría imaginado en sus días de limpieza. Don Roberto, ¿le gustaría ser el nuevo director de servicios y mantenimiento? Don Roberto se quedó en silencio por un momento, con los ojos llenos de lágrimas. Pero, yo solo fui un conserje, respondió, con humildad. Isabella lo miró con firmeza. Yo también lo fui, y es hora de que esta empresa valore a todas las personas por igual. Al final de la reunión con los inversores, Isabella se levantó para hablar. Los miró uno por uno y dijo con seguridad: a diferencia de mi predecesor, yo sé lo que es trabajar desde abajo. Sé lo que es ser invisible, ser menospreciada, y sé que el verdadero valor de una empresa está en su gente, no en trucos contables. Las palabras de Isabella resonaron en la sala, y muchos de los inversores, que al principio dudaban de ella, ahora la miraban con una nueva admiración. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Había transformado no solo una empresa, sino también su vida. Marcus, mientras tanto, había sido sentenciado a 5 años de prisión después de aceptar un acuerdo con la fiscalía. Durante su juicio, había mostrado signos de arrepentimiento, algo que Isabella nunca había esperado ver. En la audiencia final, cuando se encontraba frente a ella, pidió perdón por primera vez. Lo siento, dijo, su voz vacilante. Lo siento por todo. Isabella no respondió con ira ni con desprecio. Simplemente le dijo: es demasiado tarde para disculpas. Marcus, al salir del tribunal con Emma y Lucas, sus hijos, Emma le dijo con una sonrisa: mamá, estoy orgullosa de ti, no por convertirte en dueña de la empresa, sino por hacer lo correcto. Lucas, con una mirada más madura de lo que su edad sugería, asintió: yo también quiero ser como tú cuando crezca. Bueno, tal vez no empezar como conserje, pero sí ser valiente como tú. Isabella los abrazó, y en ese momento, supo que todo lo que había vivido valió la pena. Había encontrado la paz, la justicia y la redención. Había demostrado que, aunque los comienzos fueran humildes, lo importante era el destino al que decidieras llegar.